Ya, buenas tardes compañeros. Vamos a empezar entonces con la clase. Ya hemos esperado un poco de tiempo, ¿no? Ya como habíamos quedado, ¿no? El anterior miércoles, hoy vamos a hacer una clase ya un poco diferente, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio desde cero para ver si se ha entendido o no se ha entendido, porque esas cosas, esto va a entrar también al examen, como al laboratorio de simulación igual les pide, ¿no? Por esa misma razón. Bueno, aquí vamos a entonces empezar dibujando el circuito que vamos a analizar, ¿listo? Ya, ¿no? Bueno, ese es el circuito. Como pueden ver aquí, no tenemos diodo Zener, que es lo que estábamos viendo, ¿no ve? Entonces, pero es una particular, un circuito particular, se podría decir, donde, si se dan cuenta, esta primera rama, la que está aquí, con otro color vamos a hacer eso, esta primera rama, si nosotros la reemplazamos por un Zener que esté de la forma o que esté en este sentido en el circuito, ¿no ve? Porque en este circuito nos dice que son ideales los diodos, ¿no? Son diodos de silicio. Y si en esta otra rama nosotros colocamos al diodo Zener de esta forma, va a ser lo mismo, ¿no ve? Si se dan cuenta. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos un diodo Zener que tenga una tensión nominal de 5 voltios cada uno, los dos diodos Zener, si aquí nos dicen que el diodo ideal está trabajando de forma ideal, no va a afectar, ¿no ve? Y digamos, en algún momento esta rama de aquí, la segunda rama va a desaparecer, lo cual, cuando el diodo 1 se polarice, que puede ser un Zener, entonces va a estar en paralelo con la rama de salida, con toda esta rama, ¿no ve? Por esa razón, a veces es mejor analizar simplemente con diodo Zener, se podría decir así, ¿no? Pero van a ver, ustedes van a analizarlo con el diodo Zener y nosotros vamos a analizar este circuito de aquí, porque veo que a muchos se les dificulta, digamos, el analizar cuando tengamos fuentes en continuo en nuestro circuito. Cuando ya tenemos diodos así sin fuentes, ya es un poco más fácil, ¿no? Por esta razón van a ver que el mismo análisis que vamos a hacer para este circuito, si ustedes lo reemplazan a toda esta rama por un diodo Zener, va a ser lo mismo, nos va a salir lo mismo. Se van a dar cuenta de eso. ¿Listo? Vamos a borrar esto. Ya, empezamos entonces. Nosotros analizamos siempre para BIs negativos, hemos dicho, ¿no ve? ¿Se acuerdan de eso? Al analizar con BIs negativos o menores a cero, significa que con tensiones negativas. Entonces, la corriente va a ir en este sentido. ¿No ve? Al ir en ese sentido, la corriente en este nodo que es común, ¿no ve? En esta parte que es común, la corriente se va a dividir en tres ramas, en tres trayectorias, se puede decir, ¿no? Listo. Al estar así
analizar para BIs, podemos empezar aquí, ¿no? Para BIs menores a 0, ya podemos ver cómo va a trabajar mi circuito, o cómo se va a comportar mi circuito, en el cual el diodo 1, este le hemos llamado diodo 1, lo vamos a llamar, este otro diodo 2. No se preocupen en anotar, este ejercicio ya está resuelto, les voy a pasar igual, solo que quiero analizar este circuito así desde el principio, porque a las anteriores clases ya hemos hecho así, solamente hemos visto lo que ya está resuelto y tal vez no me están entendiendo. Ya muchos me han escrito también preguntando, teniendo sus dudas. Por esa razón estamos haciendo esto, ¿listo? Y vamos a participar también, ¿no? Ya hemos dicho, los compañeros que participen pueden activar su micrófono y decirme, ¿no? Si hay algo que no se entiende, yo les voy a preguntar también. ¿Ya? Bueno, empezamos entonces. Vamos a tener un primer caso. Ya. Un caso 1 donde el diodo 1, la corriente le está llegando inversamente. ¿Qué significa eso? Que el diodo 1 se va a apagar, o sea, no va a estar encendido. El diodo 2, este es el diodo 2. La corriente le está llegando directamente. Si le está llegando directamente, es un diodo ideal, nos está diciendo que los dos diodos son ideales, se va a polarizar directamente y vamos a tener un primer caso. Un primer caso donde el circuito va a quedar así. ¿No? Aquí nos dice que es ideal el diodo, entonces cuando nos dicen que es ideal, se comporta como cortocircuito, hemos dicho, ¿no? Al comportarse como cortocircuito, entonces lo que nosotros tenemos simplemente va a ser la fuente en esta rama, la fuente de 5 voltios. ¿No ve? Ahora, ¿quién me puede decir, así vamos a empezar participando, cuánto va a valer mi veo está aquí, ¿no? En esta rama, o sea, empieza desde aquí, solamente en la resistencia, en esta resistencia. Podemos escribirlo así, ¿no? Mi veo de menos a más. Esto vale 5. Ya no voy a escribir el valor de la resistencia porque vamos a perder tiempo. La resistencia la tenemos aquí. Todas las resistencias valen 5K. ¿Quién me dice cuánto va a ser la corriente, o mejor dicho, el voltaje de salida VO? ¿Quién quiere participar? Ya hemos dicho, ¿no? Por puntitos va a aumentar puntos su práctica. El que tenga la respuesta puede activar su micrófono y decir. ¿Quién se anima? ¿Cuánto va a valer VO? 2.5, ¿vale? ¿Cuánto? 2.5 voltios. Correcto. ¿Y de cómo lo has resuelto? Por ¿O cómo te divisor das cuenta? por el divisor de voltaje, usando la fórmula del divisor de voltaje. Podría ser eso, pero estarías cometiendo un error, porque aquí tenemos un circuito en paralelo, ¿no ve? Ah, sí, sí. ¿No ve? Ajá. Otro detalle podría ser lo siguiente. Si se dan cuenta, como está en cortocircuito el mi diodo, aquí, en esta rama solamente vamos a tener 5 voltios, ¿no ve? En esta rama. Pero su compañero me dijo 2.5, está correcto. Lo que no me dijo es el signo. ¿Qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Porque si es Negativo. negativo, ¿no ve? Porque si se dan cuenta, esta fuente está de menos a más, ¿no ve? Ahora, si se dan cuenta, esta rama, toda esta rama, lo vamos a hacer de otro color, toda esta rama de aquí está en paralelo, ¿no? Si se dan cuenta, con esta rama de aquí, con la de 5 voltios, solo que su polaridad está invertida. Pero como nosotros sabemos que aquí tenemos dos resistencias en serie, y para que en estas dos resistencias haya la suma de estas dos resistencias sea 5 voltios, porque ya hemos dicho que en voltajes o ramas en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces, como están en serie estas dos resistencias, y aquí tenemos 5 voltios, y las resistencias, si se han dado cuenta, son iguales. Aquí tenemos 5K, aquí también tenemos 5K. Entonces es fácil darse cuenta que este voltaje se va a dividir, ¿no ve? En dos partes. Aquí vamos a tener 2.5 voltios, y aquí también 2.5
voltios, pero negativos. Porque si esta fuente hubiera estado polarizado al revés, y hubieran sido positivos. Otra forma de analizar hubiera sido por corrientes, ¿no ve? Aquí es fácil calcular una corriente. Podemos calcular una corriente que está yendo en cualquier sentido, ¿no ves? Solo hay que tener en cuenta la ley de Ohm, ¿no ves? Ustedes ya conocen que si en las resistencias va de más a menos, si aquí en esta resistencia la corriente va de más a menos, pero la fuente no está coincidiendo con la polaridad, digamos, el sentido de las corrientes, porque hemos dicho que en las fuentes las corrientes sí o sí tienen que ir de menos a más, ¿no ven? Entonces, por esa razón también va a ser negativo. Pero es más fácil analizar así, de esta forma, porque nosotros sabemos que en un circuito, ya sea que esté en serie, podemos aquí dibujar un auxiliar, una fuente, aquí podemos tener cantidad de resistencias, ¿no ve? Así, la cosa es que aquí vamos a tener una fuente de 10 voltios, podemos decir, ¿no ve? Tenemos 4 resistencias, y como está en serie en estas resistencias, si nosotros damos cuenta, para que haya caída de tensiones, si las resistencias son iguales, aquí va a haber 2.5 igual, ¿no ve? 2.5, aquí también otra resistencia 2.5, 2.5, entonces la cosa es que se sumen 10 voltios, porque nosotros sabemos que por circuitos, no sé si han llevado al hacer ley de conservación de la energía, creo que es, donde las subidas, las caídas, la subida de las tensiones tiene que reflejar en las resistencias, tiene que haber, o sea, la suma de todos los voltajes o las potencias que hay en los elementos pasivos o en los elementos activos, que donde se consume energía tienen que ser el mismo. Si aquí nosotros calculamos la corriente, la potencia en la fuente vamos a tener un valor, y la suma de todos los otros elementos también nos tiene que dar los mismos vatios, ¿no? Si aquí nos da, digamos, 10 vatios, aquí en la suma de todos los elementos que tenemos también nos tendría que dar 10 vatios. Eso se llama ley de conservación de la energía, si mal no recuerdo. Entonces, por eso, que si estas resistencias son iguales, aquí va a haber caída de 2.5, 2.5. La cosa es que se va a sumar 10 voltios, ¿no? Porque a medida que si las resistencias están en serie, va a haber caídas de tensión en cada resistencia. Esos son los elementos cuando tenemos circuitos en serie o ramas en serie. Por ejemplo, en el circuito que estamos analizando, tenemos dos ramas o dos elementos en serie. Por esa razón es que este voltaje de aquí, esta fuente, como están en paralelo, estas dos ramas, estas dos resistencias están en paralelo con la fuente, los 2.5 voltios ahí se van a reflejar, ¿no ve? 2.5 y sumados nos va a dar 5 voltios, ¿no ve? Eso ya depende de cada uno, como si lo analiza así o lo quiere analizar también encontrando una corriente, ¿no? Pero ojo, tienen que recordarse lo que hemos aprendido en circuitos 1, donde nos dice que la resistencia, si la corriente va de más a menos, porque nosotros sabemos que la resistencia va de más a menos, la ley de Ohm, ¿qué va a ser? El voltaje en la resistencia R va a ser igual, aquí tenemos una corriente, ¿no? Una corriente va a ser R por esa corriente. Pero si en la resistencia la corriente va de menos a más, por ejemplo aquí está, ¿no? De más a menos, pero la corriente le llega en este sentido, ¿qué significa? La ley de Ohm va a ser igual a R por I, pero con signo cambiado. Eso hemos aprendido en circuitos 1, ¿no? ¿Ver? Tienen que tomarse en cuenta estas partecitas. Muchos se confunden esos signos y les salen ya otros valores, ¿no? ¿Ver? Estas cositas tienen que acordarse. Eso vamos a borrar. El compañero que me ha respondido, ¿cuál es su nombre? Para anotarlo. Roberto. Apellido. Claure. Laure. Claure. Claudia. Claudia Herrera Roberto. Sí. Listo. Empezamos, seguimos entonces. Ya, ese sería el caso 1. Entonces aquí mi BO va a ser, aquí igual a menos 2.5 voltios, ¿no? Listo. Lo vamos a dividir. Ya. Ahora, ya hemos analizado para base negativos, ¿no?
Para BIs negativos, ya solo hemos obtenido un solo caso. ¿No ve? Hemos visto que el diodo 1 se va a polarizar y el diodo 2, digo, el diodo 1 se va a polarizar inversamente y el diodo 2 se va a polarizar directamente. Ahora analizaremos para BIs mayores a 0. En el caso de que, no sé si se acuerdan, también les dije que cuando tenemos fuentes en continua, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer variar la fuente continua respecto a la fuente de alimentación que tenemos, ¿no ve? Empezamos entonces para BIs mayores a 0. Ahí. Como tenemos fuentes en continua, ambas fuentes son del mismo valor, eso nos facilita un poco las cosas. En algún momento de tiempo, porque aquí nos dice que el BI es entrada triangular, pero de más menos 10 voltios, nos dice. Entonces el valor máximo de mi BI va a llegar a 10 voltios positivo y 10 voltios negativo. Para BIs mayores a 0, entonces, la corriente va a ir ya también en este sentido, ¿no ve? Cosa de que se va a dividir en estos nodos en 3, en este nodo común, en 3, y ahí ya tenemos que analizar. Pero como tenemos fuentes en continua, ya tenemos que ver cómo va a comportarse el circuito. Por ejemplo, en algún momento de tiempo, mi BI puede valer 1 voltio. Es un ejemplo, estamos haciendo un análisis nomás. Si en algún momento mi BI va a valer 1 voltio y tenemos fuentes que son mayores, o sea, fuentes de continua mayores a la BI de alimentación, entonces el de mayor tensión o el de mayor voltaje es el que va a querer hacer funcionar al circuito, se podría decir. Como tenemos dos fuentes del mismo valor, ambas van a producir su corriente, ¿no ven? Como ambas van a producir su corriente, esta va a ir su corriente en este sentido, ¿no ve? La otra, como está de menos a más, su fuente va a ir, digo, su corriente va a ir en este sentido, ¿no ve? Al ir en este sentido la corriente de mi diodo 1, de la fuente de 5 voltios que está yendo de menos a más, al diodo 1 lo va a polarizar inversamente. Entonces significa que este diodo se va a polarizar inversamente. Ahora, si se dan cuenta, al diodo 2, por más que la corriente esté yendo, esta rama, por ejemplo, ya no existe, la rama del diodo ya no existe. Pero si analizamos la rama 2, de esta parte donde está el diodo 2, la corriente va a ir en este sentido, con otro color lo vamos a hacer. Va a llegar así, y va a llegar, se va a topar con este nodo. ¿No ve? Al toparse con este nodo, la corriente se va a dividir igual, ¿no ve? En dos partes. En este sentido y en este sentido. Esta rama ya no existe, ¿no ve? Esta rama ya no existe, porque ya hemos visto que el diodo se va a polarizar inversamente. Entonces, al diodo 2 la corriente también, por efecto de la fuente de 5 voltios que está yendo en este sentido, lo va a polarizar inversamente, ¿no? Lo va a polarizar inversamente y el diodo 2 también va a estar apagado. Entonces vamos a tener un segundo caso donde ambos diodos van a estar apagados. ¿Listo? Eso lo vamos a dibujar aquí con otro color. Donde entonces el circuito que vamos a analizar va a quedar de esta forma, ¿no? Así. Aquí está mi BI, de menos a más. Y aquí está el BO. Ya no voy a escribir el valor de resistencia porque ya conocemos, ¿no? De más a menos. Listo. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí el BO? ¿Quién me dice? Voltaje de entrada es igual a voltaje de salida. ¿Cómo? Más fuerte, por favor. Voltaje de entrada es igual a voltaje de salida. ¿Por qué? Porque solo está en dos nodos, el voltaje de salida y el voltaje de entrada también. Si se dan cuenta, está incorrecta su respuesta. ¿Por qué? Porque el BO está aquí. El BO solamente tenemos que calcularlo en esta resistencia. ¿No ve? Está en esta resistencia. Aquí ya vamos a anotar 5K. Las otras resistencias son igual de 5K. El BO está aquí. Tenemos que calcular el voltaje entonces en esta resistencia, el voltaje de salida. Y tú dijiste que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. No, porque si vas a comparar esta rama aquí, donde estamos calculando el voltaje,
está en paralelo, pero va a estar en paralelo con la fuente de BI, con esta resistencia y también con esta otra resistencia. Entonces, no va a ser, no están en paralelo, o sea, no va a ser, no, el valor que estoy calculando está incorrecto. Otra forma de escribir el circuito podría ser así, ¿no? Aquí está mi fuente, pero está en serie con 2 resistencias o con 3 resistencias, pero nosotros tenemos que calcular el voltaje de salida en esta resistencia. El VO está aquí. ¿No ve? El VO está aquí. Entonces el VO está en paralelo con toda esta rama, con toda esta rama. Y si tú dices, está en paralelo, está correcto, pero tendrías que calcular el valor, el voltaje en estas resistencias igual, para decir que esta rama, el voltaje que hay en esta rama va a ser el mismo que hay en esta rama. Pero ya les dije, como tenemos circuito en serie, podemos hacer uso del teorema de divisor de voltaje. Como es un circuito en serie y tenemos más de 2 resistencias, hemos dicho que el teorema de divisor de voltaje se utiliza para más de 2 resistencias. Eso hemos dicho, ¿no? Eso tienen que tomar en cuenta. Entonces aquí ya podemos calcular, como ambas resistencias son de 5K, el voltaje de salida en esta resistencia va a ser igual al voltaje en esta resistencia, que es 5K, dividido entre la suma, y ambos son iguales, va a ser 15, ¿no? 15K. Simplifica los K con los K, va a ser la multiplicación por las fuentes que tenemos en serie, y la única fuente que tenemos es el de BI. ¿No ve? Entonces esta llegaría a ser nuestra ecuación 2. Aquí esta primera ecuación la vamos a llamar 1. ¿Listo? Ahora, ya hemos analizado un segundo, ya hemos obtenido un segundo caso. Volvemos otra vez al circuito inicial. Vamos a borrar todo de nuevo. Seguimos analizando por si acaso para BIs positivos. ¿Listo? Seguimos analizando para BIs positivos. Vamos a dibujar otra vez esa parte. ¿No? A ver si aquí tenemos una resistencia. Listo. Ya, seguimos entonces. Ya hemos analizado entonces para BIs, o sea, hemos hecho variar, ¿no? Si BI va a valer en un momento de tiempo 1 voltio, hemos dicho. Ahora, si hubiéramos tenido, o en este circuito si hubiéramos tenido el caso de que estas fuentes hubieran sido diferentes, ya hubiéramos podido analizar, o con otro valor, ¿no? Podríamos haber analizado con un valor intermedio en estas fuentes, porque, a ver, un ejemplo podría haber dicho que esta fuente de aquí, que valga 10 voltios, ¿no? Podríamos haber dicho eso, que valga 10 voltios, y entonces ya es mayor esta fuente, ¿no ve? Entonces podríamos haber analizado un valor intermedio, porque si digamos en algún momento de tiempo esta fuente vale, digamos 7, entonces la que va a ser conducir también va a ser el primero, la de 10, ¿no? La de mayor tensión es la que conduce. ¿Listo? Pero no es el caso este, pero podría presentarse, ¿no? En algún otro ejemplo. Vamos a borrar. Listo. Ahora, ¿quién me dice, a ver, el tercer caso? Así facilito, a simple vista. ¿Quién se anima? Porque ya hemos analizado, las dos fuentes son iguales, el único análisis que hemos hecho cuando BI vale 1 voltio, nos va a ser un caso. O sea, ya no podemos analizar ahora cuando BI valga 5 voltios, podría ser un caso, ¿no ve? ¿Qué dicen? ¿Va a ser el mismo a los casos obtenidos o va a ser diferente? El mismo, Axel. Vamos a tener un mismo caso. ¿A cuál caso se va a parecer? ¿Al primero o al segundo? Al Si es que segundo. en algún momento de BI vale 5 voltios. El segundo Auxi. Al segundo. A ver, vamos a hacer la prueba. Si BI vale 5, hemos dicho que las de mayor tensión cuentan, ¿no ve? Hemos dicho. Las de mayor tensión son las que van a conducir, pero como las de 3 son iguales, las 3 van a producir su corriente. ¿No ve? Esta va a ir en este sentido. Listo. Entonces, como si se dan cuenta, por efecto de esta corriente, el diodo 1 también se va a polarizar inversamente. ¿No ve? Ahora, las dos fuentes que está llegando aquí, esta fuente de la inicial, la de BI,
va a llegar a este otro nodo, porque esta rama ya no existe. Entonces, va a llegar aquí, y esta otra corriente también se va a dividir en dos, ¿no ven? Así, así, la cosa es que va a llegar así, y esta es la suma de estas corrientes, va a ser la misma que de la fuente está produciendo, ¿no ven? Si se dan cuenta, va a ser el mismo sentido. Entonces, por esa misma razón, el diodo 2 también va a estar polarizado inversamente. ¿Listo? Entonces, correcta era su respuesta de su compañero. ¿Cuál es tu nombre? ¿Apellido? Alejandro Valdés. ¿Apellido? ¿Apellido? Valdés Aguilar. Valdés Aguilar. Valdés Aguilar Alejandro, ¿no ve? Sí. Listo. Ya. Entonces, ya hemos obtenido un caso idéntico, no nos sirve. Vamos a analizar ahora para BI mayor a estas fuentes. Podemos decir que BI ya valga el valor máximo, en algún momento del tiempo va a valer el valor máximo, ¿no ve? Entonces va a valer sus 10 voltios. Lo que vamos a tener es lo siguiente. La corriente igual, en este sentido, va a dividirse en 3, ¿no ve? Ahí. Y el diodo 1 se va a comportar o se va a polarizar directamente. La corriente le está llegando directamente de ánodo a cátodo. El diodo 2 le está llegando de cátodo a ánodo. Entonces eso significa que se va a polarizar inversamente. Vamos a tener un tercer caso, un caso 3. ¿No ve? Un caso 3, donde el diodo 1 también ya va a estar polarizado directamente y el diodo 2 inversamente. ¿No ve? Graficamos el circuito. Aquí el diodo va a estar en cortocircuito porque nos ha dicho que son ideales. La fuente igual, ahí, las dos resistencias, y listo. BI. A ver. Y el BO que tenemos que calcular es aquí, en esta resistencia. ¿Y a quién me quiere decir el valor de BO? 2,5, ¿sí? ¿Cuánto? 2,5. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿no ven? Ahora, si se dan cuenta, es igual al primer caso, ¿no ven? Solo que ahora la fuente ya está de menos a más, ¿no ven? Está de menos a más y coincide con la polaridad de las resistencias. O también como podemos analizar por corrientes, la corriente que va a producir esa fuente va a ser de menos a más, ¿no ven? A las resistencias le está llegando de más a menos la corriente. Entonces el BO que nos va a dar va a ser positivo. Entonces aquí BO igual va a ser igual a 2.5 2.5, pero positivo. Listo. ¿No ven? Listo, ya hemos obtenido los tres únicos casos, se podría decir. Ya no hay más, ya hemos analizado, hemos encontrado un idéntico, ¿no? Y se dan cuenta aquí, podríamos encontrar 4 casos, ¿no ves? En la anterior clase ya les dije que los diodos de silicio o los diodos normales de rectificación pueden estar apagados o pueden estar encendidos, pueden tener 2 casos. Y como tenemos 2 diodos, puede haber 4 casos. Nosotros hemos encontrado un caso, ¿no ves? Pero que era un caso, se podría decir, idéntico, que no nos servía. Hubieran sido 4 casos, pero hemos dicho que casos idénticos no nos sirven, ¿no ves? Tenemos que encontrar sí o sí casos diferentes. Y ambos nos han dado aquí una constante, aquí una recta y aquí otra constante. Eso está bien, hemos dicho, ¿no ves? Que nos den puras constantes está mal. Que nos den puras rectas también está bien. Ahora, ¿qué pasa si es que, digamos, aquí me daba una constante, aquí otra constante? No iba a poder encontrar los intervalos, ¿no ve? De donde cambian los diodos de estado. Es por esa razón que hacemos este análisis, como estamos aprendiendo ahorita, ¿no? Primero para BIs negativos, luego analizamos para BIs positivos y vemos el comportamiento, ¿no? Para cada diodo, cómo se está comportando, depende a la forma que estemos analizando. De esta forma nos sale un poco ordenado, si se dan cuenta. Al momento de reemplazar, porque nosotros para encontrar los intervalos igualábamos, ¿no? La ecuación 1 con la 2, la ecuación 2 con la 3, y así encontrábamos los intervalos para empezar a graficar la función de transferencia. Otra forma de analizar, podríamos haber dicho que el primer caso estaría bien, para BIs menores a 0, ¿no?
Eso pero ya con la práctica lo van a dominar. Ya podrían haber analizado también para BI mayor a 5 voltios, podrían haber dicho. También podrían haber dicho que para BIs que valga, que sean menores a las fuentes B1, hasta la podemos llamar B1, ¿no? En los libros le van a encontrar así completito. B1, aquí también la podrían haber llamado B2. Podrían decir BI va a valer menos, va a ser menores a B1. También pueden decir que BI también puede ser menores a B2, que sería el segundo caso, ¿no ve? Podrían analizar así también. La forma correcta de analizar sería esta, ¿no? Así. Ya no así como nosotros estamos analizando, ¿no? En algún momento va a valer 1, en algún momento va a valer 2, en algún momento va a valer 3, así, ¿no ve? La correcta forma sería esta, así para analizar, ¿no ve? Pero eso ya lo van a ganar con el tiempo, ¿no? Con más práctica, así ya cuando ya sean más capos. ¿Listo? Si no hay aquí ninguna pregunta de cómo vamos a encontrar los casos, podemos empezar con la función de transferencia, ¿no? A graficar la función de transferencia. ¿Hay algo que no se haya entendido? Encienda sus micrófonos y pregunte. Si hay algo que no se haya entendido para repetir, ¿no? Antes de pasar a las gráficas. ¿Nadie? Ya. Vamos a graficar entonces la función de transferencia. Vamos a borrar esta parte, ¿ya? No, ya no hay mucho espacio. Entonces vamos a borrar esta parte porque solo necesitamos las ecuaciones, ¿no? Incluso aquí podemos anotar las ecuaciones, pero ya. Borramos entonces esta parte. Vamos a borrar. Y vamos a dibujar nuestro sistema de ejes cartesianos. Listo. Aquí podemos, este es mi BO. Y este es mi BI, ¿no ven? Listo. De ahí, aquí van a estar los positivos y aquí los negativos. Ahora, teníamos que representar aquí, primeramente, nuestros intervalos, ¿no? Donde los diodos cambian de estado. ¿Listo? ¿Cuáles son? ¿Ya lo tienen calculado tal vez alguien? ¿Cuánto va a valer BI? Porque se acuerdan que para encontrar los diodos o los estados donde los diodos van a cambiar de estado, teníamos que reemplazar, ¿no? La ecuación 1 con la 2, la ecuación 2 con la 3. ¿Alguien ya lo tiene? 7,5, Oxy. En ambos casos, ¿no ven? Menos 7,5 y, y más 7,5, ¿verdad? Sí. Listo. Listo, ya me ha mandado tiempo. Van a entrar al mismo link, ¿listo? ¿Les parece? Voy a crear otra vez, vamos a crear otra plataforma para continuar con la clase. Ya nos está acabando el tiempo, ya me mandó mensaje. Entran al mismo link que les he mandado al grupo. En unos 2 minutos lo creo y entran, ¿listo? ¿Les parece? Voy a finalizar esta reunión ahorita. Y entran al mismo link para continuar con la función de transferencia.